Con engaños la abandonaron en un orfanato. Ellos no imaginaban la vuelta que daría la vida. Muchas veces, la mala racha en la vida de un ser humano son símbolo de un comienzo para un futuro mejor. Los golpes que da la vida, sin lugar a duda, cambian y fortalecen al ser humano decidido y destinado por Dios para ser un instrumento en sus manos. «No puedo seguir manteniéndote, hija», le había dicho su padre, don Jafet, un artista quien a duras penas sobrevivía vendiendo sus cuadros en las frías calles de Londres. Este no había nacido con el mismo talento de su padre, quien sí había sido un pintor reconocido en la ciudad. El padre de Jafet le había inculcado el arte, pero este jamás se había sentido cómodo pintando. Pensaba que había algo más que podía hacer para ganar dinero. Sin embargo, mientras se decidía a hacer algo por su vida, los años pasaron y pintar era lo único que había terminado haciendo. Hacía 10 años le había tocado enterrar a su padre, quien le dejó un dinero como herencia, también las regalías de un cuadro que se exponía en el Palacio Municipal de Londres. De allí a duras penas obtenía 20 euros al mes. Con eso sobrevivía y le causaba frustración no haber heredado esa pasión como lo había tenido su padre. De seguro su destino no hubiese sido igual. En esas circunstancias se comprometió con Elsa, una joven que conoció pintando en las calles. Se enamoraron y fruto de eso tuvieron una hermosa bebé a quien llamaron Amelia. Al principio habían agarrado la dinámica de salir a vender con Amelia en brazos, pero el frío haría que decidieran luego que solo Jafet iría a pintar a la calle e intentar vender algún cuadro. Pero el infortunio le sobrevino una noche cuando al regresar a su casa las encontró afuera viendo cómo el fuego había consumido su única casa. Ahora no tenían a dónde ir. Elsa, la madre de Amelia, no soportó la pérdida de su único hogar y los siguientes días serían de depresión para ella. La noche le había sobrevenido a Jafet, quien ahora tenía que cuidar de su mujer, su hija y al mismo tiempo trabajar. La bonita historia de amor llegaría a su fin cuando una tarde, mientras le daba de comer a su pequeña, escuchó un ruido extraño en la habitación de su esposa. Desesperado corrió y la encontró sin vida en el suelo. Los rayos del sol atravesaban por los agujeros que habían quedado después del incendio. Su corazón desfalleció. Creía que ya no podía resistir más. Sin embargo, detrás de él aparecería su pequeña Amelia, a sus tan solo 3 años, y quien no comprendía la situación, por lo que corrió a abrazar a su madre, quien yacía en el suelo, inerte. No habían palabras para describir la escena y después tocaba explicarle a la pequeña que su madre se había ido al cielo. Jafet tomó a su pequeña y solo atinó a decirle: «Vámonos, mamá necesita dormir», y haciendo un esfuerzo sobrehumano, acomodó a su esposa en la cama, cargó a su pequeña, le dio de comer y la puso a dormir. Eran las 7 de la noche cuando por fin se había decidido a entrar a su habitación. La pena y la tristeza lo consumían. Abrió la puerta y allí estaba. Parecía dormida. Estaba tan tranquila, pero ella llevaba varios días que no había querido comer y débilmente no había podido resistir a una simple gripe. Con pesar, llamó a los médicos. Allí luego le harían los preparativos para el entierro. El dolor era insuperable, pero tenía que seguir por su pequeña. Con deudas por pagar y las calles duras, los días se le hicieron difíciles. Solo tenía un comprador que siempre llegaba a ver sus creaciones y le compraba a mejor precio. Pero esos días, por razones que él no sabía, su comprador no llegó más. Miraba un cuadro que recientemente había terminado. Era el rostro de una niña feliz en la fachada de una casa bonita. Le estaba poniendo su firma cuando alguien le preguntó por su pequeña. Jafet la había tenido dormidita envuelta en una frazada. La mujer que se acercó le dio una tarjeta y agregó: «Si no puedes mantenerla bien,
Ve y déjala en este albergue. Así podrás verla cada día y ella no correrá este peligro. Jafet lo dudó rotundamente, pero al verla, creyó que ponerla allí era lo mejor. ¿Y mi familia?, se preguntó. Recogió sus cosas y, cargando a su pequeña, se fue a casa de unos tíos, hermanos de su padre. Al llegar, él con pena les contó lo sucedido y les pidió ayuda para que se quedasen con la pequeña Amelia, pero no sin antes decirles que él les enviaría el dinero. Al escuchar esto y conocer la historia, ellos aceptaron. Los días parecían mejorar. El cliente de Jafet volvió y le hizo la compra de todos sus cuadros, y diciéndole que en breve tendría buenas noticias, se fue. Un año después, Jafet se sintió mal y fue al médico. Allí le diagnosticaron una enfermedad crónica a los pulmones. No vivirás más de 3 meses, le dijeron, sin tratamiento, pero si llevas el tratamiento hasta 6 meses, era lo mismo, de igual forma iba a morir. ¿Y ahora?, se preguntaba. Llorar no servía, lamentarse peor. Los días fueron de mal en peor. Agobiado montaba su pequeño espacio donde pintaba y ofrecía sus pinturas, cuando de pronto su cliente, que siempre le compraba, apareció con un documento. «Mira», dijo este muy feliz, «tu situación mejorará». Pero Jafet mantenía la mirada en el suelo. «¿Qué pasa, amigo? ¿Acaso no te alegra? Saldrás de las calles». «Me voy a morir», le dijo. «¿Pero cómo así, Jafet, amigo?», preguntó el hombre con la sonrisa, la cual iba disminuyendo de la impresión. «Tengo cáncer en los pulmones y con tratamiento a lo mucho viviré como 6 meses». «Oh, me apena escuchar mucho esto, amigo», dijo el hombre cliente de Jafet. «Sí», contestó Jafet, «tengo a mi hija encargada con unos tíos y están a 20 minutos de acá». El hombre lo abrazó y le dijo: «Mira, hombre, a veces una mala racha es señal de que cosas buenas están por venir». Jafet se decía: «¿Pero qué cosa buena me puede pasar?». «Mira, sé que no es momento, pero piensa en esto, en tu pequeña. Puedes asegurarla firmando este contrato. Yo podría encargarme que ese dinero llegue a ella». «Está bien», dijo Jafet, desconsolado. «Ahora toma el tratamiento y vive lo mejor que puedas al lado de ella. Ya no tienes que estar en las calles. Puedes pintar todos los cuadros que puedas en el tiempo que te queda. Muchos restaurantes han puesto tus cuadros en sus galerías y al ver que atraen clientes pagarán regalías por tenerlas allí». «¿Cómo te llamaré artísticamente?», preguntó el hombre. «Jafet, el de la mala racha», contestó algo animado. «Bien, así será». Así hizo Jafet. Jugó con su hija, la consintió en todo lo que podía, pintó todos los cuadros que podía pensando en su pequeña y siempre oraba con ella al terminar la noche. No podía quedarse en casa de sus tíos, por lo que tenía que caminar cada día de regreso a su casa solitaria y en casi escombros. Pero ni el frío, ni el dolor, ni el cansancio podían quitarle de la mente lo feliz que había hecho a su pequeña en esos días. El tiempo llegó. Jafet, el de la mala racha, besó a su hija por última vez y seguido de esto falleció en el hospital local. Fue sepultado con todo el reconocimiento y en su tumba se le puso: «Aquí murió el artista Jafet, el de la mala racha». Su hija lloraba en su funeral, entendiendo que papá se había ido, pero que la había dejado bien. Había peleado y luchado contra todo. Las oraciones de noche con ella habían sido contestadas. Dios le había tendido la mano al final de su vida, y fue tan amigo de Dios su Padre que le fue dicho que éste se lo terminó llevando. La pequeña, aún de 5 años, quedó bajo la custodia de los tíos. Todo marcharía bien aparentemente hasta que el hombre que solía comprarle los cuadros a su padre llegó a casa donde Amelia supuestamente vivía. Les dejó una cantidad de dinero considerable, mencionando que eran de parte de Jafet para su hija y para que también ellos no pasaran necesidad. También agregó que los siguientes meses les enviaría el dinero por correspondencia. Así marchaba todo bien, pero un año más tarde el hombre llegó para ver a la hija de Jafet, para solo encontrar un letrero que decía: «La propiedad ha sido vendida». Qué extraño le pareció, por lo que decidió buscarlos,
pero no los halló. Caminando fue avisado que la pequeña que vivía allí se encontraba en un orfanato hacía 8 meses. ¿Pero cómo fue posible eso?, se preguntó el hombre. Una demanda ahora pesaba en su contra, pues los tíos de Jafet se habían dejado influenciar por el dinero y ahora pedían las regalías, pues eran los únicos familiares, o al menos eso ellos creían. Con engaños habían llevado a la pequeña Amelia a un orfanato, sin imaginar que aquel buen hombre, el comprador, tenía un as bajo la manga. Así, después de un juicio, se decidió que Jafet le había dado los derechos a este buen hombre, quien había cumplido con el trato íntegramente. Además, que recibió la custodia de la pequeña, quien contó lo que había pasado. Los ancianos ya ahora enfrentarían la cárcel, pero en sus casas, sin dinero, sin beneficios. La vida había dado vuelta. Eran la única familia que tenía Amelia. Ahora ella cada cierto tiempo los visitaba. Cuando tuvo 14 años, sepultó a sus tíos abuelos, demostrando que pudo haber recibido malicia de parte de ellos, pero su padre le había enseñado una vida diferente. Una historia que sin lugar a duda nos deja muchas enseñanzas y principios. Yo escribí esta historia para demostrar que siempre que viene una mala racha es símbolo de cambios que se deben efectuar en uno mismo y cambios que vendrán como consecuencia de ellos. Mi nombre es Antonio Gallard, el cliente especial, en memoria de Jafet, el de la mala racha. ¡Qué historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras, amigos y amigas! Sin lugar a dudas, una gran enseñanza sobre la persistencia. Muchas veces ya no tocará luchar por nosotros, pero sí por los que vendrán. Nuestros hijos, nuestros nietos, son realmente el motor y el motivo para continuar cuando viene la mala racha. Que Dios me los cuide y me los guarde y me los proteja. Suscríbanse y compartan esta historia. Soy su amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Harvard and Life.